noches a toda la audiencia de Radio TV FM Diamante. Estamos comenzando este programa que vamos a compartir a partir de todos los miércoles, que es Espacio Abierto Diamante. Espacio Abierto Diamante. Ya hemos compartido con Dani Yequiná y en esta oportunidad, y tal vez en ocasiones futuras, tengamos la presencia del licenciado Miguel Warner, que es secretario general de la UPF Argentina. Muy buenas tardes, muy buenas noches, noches. A ver, gusto estar en el programa. Mariel, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Gracias. Bueno, fundamentalmente hablamos de la UPF Internacional. Y bueno, ¿qué sería eso? Se trata de la paz, y compartido en una oportunidad una imagen del certificado que me dio la organización. Y bueno, y recién me acaban de traer el distintivo, gracias. Así que bueno, lo que quería era que por favor te presentes y nos hables de la organización, cómo es, cómo se llega a todo eso, y un poco de la paz, ¿no? Que tanto realmente, que es tan importante y es un derivado fundamental del amor, ¿no? Tal cual. A ver, ¿qué tal? Bien. Bueno, la Federación para la Paz Universal, UPF, es una organización para la Paz Universal. Exactamente, esas son las siglas de UPF, que es en inglés Universal Peace Federation. Se fundó el 12 de septiembre de 2005 en Estados Unidos, en principio. 4 años y un día después de aquel terrible atentado de las Torres Gemelas. Y después claro, se fue fundando en ese mismo año en distintas partes del mundo. En Argentina se fundó el 11 de diciembre de ese mismo año en el Hotel Sheraton, en un gran encuentro que se hizo allí. ¿Y cómo surge esta organización? Estaba viendo recién el diploma de reconocimiento de embajadora para la paz, que es de septiembre, del 23 de septiembre de 2005. Todavía la UPF no había sido fundada, pero la UPF de alguna manera hereda ese legado de reconocer a líderes de la sociedad de distintos ámbitos, del ámbito de la política, de la cultura, de la espiritualidad, de los medios, de las ONGs, reconocerlos como embajadores para la paz, por un lado como un reconocimiento, pero por otro lado motivando y incentivando a un mayor compromiso por la paz. Esta iniciativa viene de la Federación Interreligiosa, en aquel entonces Federación Interreligiosa Internacional para la Paz Mundial, que es el certificado que exactamente tengo. Y la UPF luego hereda este legado, esta iniciativa, y sigue nombrando obviamente a embajadores para la paz. ¿Cómo surge la UPF? En realidad, cuando estaba en funcionamiento la Federación Interreligiosa, el fundador hizo una propuesta en las Naciones Unidas, más específicamente el 18 de agosto de 2000, proponiendo que en el seno de las Naciones Unidas se estableciera un consejo interreligioso, entendiendo que tal cual había sido la misión fundacional de las Naciones Unidas, que ya lleva por aquel entonces cerca de 70 años, no había podido cumplir esa noble misión de paz en vista las pruebas, o remitiéndonos al contexto en el cual se vivía, donde en vez de haber paz había conflicto en escalada cada vez mayor, y hoy podemos verlo recrudecidos en distintas regiones, precisamente porque no se podía o no se puede garantizar la paz por medios meramente políticos. Claro, lógico. Que obviamente, bueno, los líderes políticos que gobiernan las naciones o los pueblos, si bien a lo largo del tiempo acumulan sabiduría, por lo cual están al frente de esas posiciones, pero vivimos
digamos, muchas de las sociedades, quizás no tanto en Occidente, pero sí más en Oriente y más específicamente todavía en Medio Oriente, donde precisamente subsisten variados conflictos, las relaciones humanas, en las relaciones humanas y en las sociedades tiene una gran preeminencia el factor religioso o el factor de las creencias, de la fe, de la espiritualidad, por lo cual muchas veces lo que dice el líder religioso, el shaikh, el rabino, el pastor, tiene mucho más preeminencia que lo que dice el líder político. Y como algunos de los conflictos, particularmente de Medio Oriente, están enraizados en las creencias, él propuso en esa asamblea del 18 de agosto del 2000 en la creación de un consejo interreligioso en el seno de las Naciones Unidas que trabaje cooperativamente con los representantes políticos de cada nación, que reúne a los distintos países en las Naciones Unidas como la mente y el cuerpo. Ajá. Nosotros todos tenemos alguna creencia. Claro, sí. Entonces, bueno, esa propuesta fue, entre otras que se presentaron en esa ocasión, fue presentada formalmente a las Naciones Unidas por Filipinas y un grupo de países. Ajá. Pero obviamente, como muchas propuestas, duermen el sueño de los, como sucede a veces en propuestas que se presentan en el Congreso o en algún espacio deliberativo. Por lo cual en el 2003 él funda el Consejo Interreligioso para la Paz y en el 2005 funda la UPF, la Federación para la Paz Universal, que busca reunir el liderazgo de conciencia precisamente que puedan trabajar cooperativamente con los líderes de los distintos campos por este imperativo que surgió principalmente con mucho más fuerzas, porque si bien cuando estaba viniendo el nuevo milenio, el tercer milenio, había muchas expectativas con respecto a la paz en el mundo y había muchas esperanzas que al fin la humanidad iba a encontrar la paz. Pero esas esperanzas es como que se fueron diluyendo, y un acontecimiento clave en este tema fue precisamente lo que estábamos mencionando recién, lo que sucedió el 11 de septiembre del 2011, la caída de las Torres Gemelas, por lo cual se empezó a hablar del choque de civilizaciones, es decir, la civilización del occidente con lo que se llamó el mundo árabe o musulmán. Apareció la intervención en Irak y una cadena de intervenciones que hicieron recrudecer ciertos conflictos, y esta apelación a querer resolver conflictos por medios militares, obviamente en vez de solucionarlos, los recrudeció. Claro. Por lo cual incluso en las Naciones Unidas sacó un programa que buscaba resolver esos conflictos por otros medios que no sean los militares, sino a través del diálogo, del conocimiento de otra cultura o de otra creencia, o del amplio mundo del musulmán, que, pongámonos en contexto, representan a entre 1.500 y 1.700 millones de personas en el mundo, y que para Occidente de alguna manera es un mundo desconocido. Bueno, la UPF, por eso el tema interreligioso es un eje fundamental en el accionar de la UPF y antes la Federación Interreligiosa, desde luego. Desde luego, otro eje de acción, cuando estamos hablando de la paz, y digamos, hago un paréntesis en el ámbito interreligioso porque es un punto central. Es muy importante. Central para la paz. Si podríamos ir a las fuentes de las escrituras sagradas, entendiendo que la religión es religarnos con Dios, y obviamente la presencia de Dios en nosotros como individuos viene a partir de tener paz en nosotros. Si nosotros no tenemos paz o armonía entre nosotros, entre la mente y el cuerpo, es difícil que tengamos paz en nosotros, y es difícil que podamos transmitir paz en nuestro entorno. Esa es de alguna manera la misión de las religiones, y por eso también un teólogo católico decía que no puede haber paz en el mundo sin paz entre las religiones. Claro. Porque está claro que las conductas o la forma de comportarse, o muchas de las decisiones que tomamos los seres humanos, están mucho más motivadas por cuestiones de creencias
o por cuestiones Claro. de otros libros que leemos, es decir, qué película vemos, qué libro leemos, dónde mandamos a nuestros chicos a estudiar, Sí, las influencias externas. a quién votamos, Claro. influyen mucho las creencias que uno tiene, Sí, sí, quizás sí. inconscientemente, pero obviamente es las creencias o la educación que hemos recibido, quizás ahora menos que antes, por la influencia de la tecnología, de los medios, de distintas razones, el comercio, la materialización de la existencia, pero sigue siendo un tema relevante en la toma de decisiones de las personas. Otro tema fundamental en la construcción de la paz del trabajo de la UPF es la educación. Ajá. La educación. La educación, Sí, sí. ¿no? Porque mucho se habla de la paz, pero bueno... Es que es algo fundamental, para mí es más importante. Sin embargo, si La miramos cultura también, de la educación, o sea, la conciencia de la educación, digamos. si nosotros observamos el contexto actual, vemos que la educación salió de la agenda política, ¿no? Es Sí, un sí. tema que no se discuta, no se No se discute. porque hay temas, quizás aquel refrán que dice que Es como básico. y sin embargo no está. Es decir, Sí. el tema de la educación quizás hoy sean reclamos salariales que son justas, obviamente, porque con un maestro gane un salario tan bajo, habla de alguna manera, es una prueba palpable, objetiva, de cómo está considerada la educación en el contexto de la agenda política o de la agenda de proyecto de país. Es decir, Sí, cómo sí, evalúa sí. un país, cómo considera un país analizado desde el punto de vista de cuánto paga, cuánto considera, cuánto pondera el trabajo de un docente, de un maestro, de un profesor. Sí, eso hice un comentario en la oportunidad en la que fueron tan como agredidos los docentes, porque bueno, he sido docente toda mi vida, ¿no? Y realmente sí, hice un comentario acerca de eso, de que es algo muy muy serio el tema de la educación y no es considerado. Sí, y otro tema fundamental en la construcción de la Aparte, paz es lo que puede transformar sí, en la medida en que sea una educación de paz, o sea, guiada o transmitida por seres formados tal cual, Mariel. en la educación en valores, o en educación en la paz, ¿no? Nosotros, si analizamos el contexto de cómo hemos sido educados, más bien hemos sido educados en el contexto del conocimiento de alguna técnica, el dominio de alguna herramienta, para desempeñar una profesión, ¿no? Pero el tema de los valores ha quedado también de alguna manera separado de lo que es la educación, ¿no? Claro, esto que después claro. se habló mucho, Sí, la educación en valores, Sí, sí. pero más bien esta comercialización de la existencia y el materialismo ha hecho que busquemos una profesión para ganar dinero, para un bienestar, pero no hemos olvidado de lo fundamental que es la educación del carácter, la educación en valores. Y un valor fundamental en la construcción y en el trabajo de la paz que nosotros también promovemos como fundamental después del tema de la educación de los valores y del trabajo interreligioso es el tema de la familia. Claro, sí. Y bueno, es la célula fundamental de la sociedad. Esto es lo que antes recibíamos en la escuela secundaria. Sí. Se hablaba cuando teníamos una materia que se llamaba instrucción cívica. Sí, totalmente. Y ahí figuraba, uno podía leer ahí que decía la familia es la célula básica de la sociedad. Totalmente, sí, ¿No? sí. La primera escuela del amor, de las reglas, de la todo. convivencia, de cómo comportarnos, de cómo vivir en sociedad, porque en realidad es la primera sociedad, es aprender a vivir en relación o en vínculo con el otro, tan fundamental para después socializarnos en ambientes más grandes, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad, en una organización. Esto que también se debilitó
y se diluyó mucho. Por lo cual hoy vemos este núcleo esencial, y si lo trasladamos al ámbito de las tradiciones religiosas que lo consideraban una institución divina y que lo consideran una institución divina, es más, es la única institución fundada por Dios según distintas creencias. Bueno, tiene una trascendencia enorme en el tema de los valores espirituales o los principios tan fundamentales para la construcción de la paz. En la familia, en el matrimonio, también hay una iniciativa que se llama Matrimonio y Familia. Está precisamente esto que hoy, por suerte, se ha difundido y se promueve de la igualdad de género, ¿no? Ajá. Esto ya está presente en las Escrituras, ¿no? Que la imagen de Dios es varón y mujer. Sí, claro. Sin embargo, se ha tenido la idea de que como que el hombre era las dos polaridades, de Dios, digamos, claro. Pero en Génesis 1:27 nosotros leemos ya escondido, porque ha quedado escondido, como velado. Exactamente, dice que Dios los creó, a su imagen los creó, varón y mujer los creó. Esto está presente en el matrimonio, ¿no? Sí. Entonces, si se pierde la importancia del matrimonio, se pierde la importancia de la familia, se pierde la importancia de la espiritualidad. Bueno, nos vamos, digamos, como esos valores tan fundamentales, obviamente están siendo ocupados por otros valores que terminan siendo materiales, claro. Por lo cual las vinculaciones terminan siendo por otros intereses. Es decir, si quitamos importancia al tema de la espiritualidad, que somos seres esencialmente espirituales, si bien esto también es una conciencia que se ha cobrado mucha importancia hoy más allá de las religiones, sí. Pero sin embargo muchos de los comportamientos y muchas de las conductas hoy están primadas o atravesadas por el interés o por lo material. Entonces, bueno, la familia, por eso uno de los lemas también que ha adoptado la organización, ya no solamente la UPF, porque la UPF es una organización dentro de lo que es el movimiento de unificación, es que la humanidad, los ecologistas hablan de la casa grande, que somos una sola familia. Y bueno, desde la organización también se promueve que somos una sola familia y que tenemos un padre común. Llámese como se llame, o póngase el apellido que se ponga a Dios, que puede ser a Yahvé, Jehová, Alá, o la denominación que se quiera, o Padre, como ha enseñado Jesús cuando sus discípulos le pedían que les enseñara a orar, y le dijo Padre Nuestro. Padre Nuestro, claro. Exactamente. Es como sin nombre, como un nombre único. Bueno, así, cuando Moisés recibe en el Antiguo Testamento, en el Génesis, en el Éxodo, perdón, una manifestación, digamos, del Creador, sí. Que lo manda, que le manda a presentarse ante el pueblo para que lo libera de la esclavitud del Egipto. Yo soy. Y esa manifestación, pero ¿cómo le digo? ¿Quién me manda? Claro. Cuando el pueblo me pregunta, ¿qué le digo? Y esta manifestación le responde, diles, yo soy. Yo soy. Yo soy. Sí. ¿No? Es decir, esa esencia divina, que también está presente en cada uno de nosotros, porque bueno, también hoy en la evolución de las conciencias y hoy en las enseñanzas o en el despertar espiritual también se habla de que todos tenemos esa chispa divina, porque si decimos que, como enseña Jesús, Dios es nuestro Padre, tenemos en nosotros, en esencia, algo de ese yo soy original. Yo también soy parte de esa esencia divina que fue enseñada hace tantos milenios y que reactualizó Jesús después, hace 2000 años, y que siguieron enseñando a lo largo de estos 2000 años otras tradiciones espirituales, porque no es que ese ser original, el creador, no dejó de manifestarse y se quedó callado hace 2000 años, siguió hablando, se siguió manifestando. Claro, lógico, sí.
también a través de diferentes representantes y seres que caminaron sobre la tierra, como ya digo, ¿no? Exactamente, exactamente. Si Dios es un... Bueno, ahora se manifiesta así, ¿no? De esta forma, porque estas organizaciones, esta organización, es una forma de manifestación, supongo, a través de personas físicas que tiene Dios de manifestarse o de transmitir su mensaje, me imagino. Sí, ¿Es posible? O sea, a través de sus representantes, ¿no? Bueno, todos quienes de alguna manera buscan la voluntad de Dios, incluso se habla de los hombres y mujeres de buena voluntad. Uh-huh. Si buscan esa voluntad de Dios, están siendo como sus representantes, ¿no? Uh-huh. Si somos templos de Dios, como enseñan las Escrituras, y somos imagen de Dios, como decíamos recién, develábamos ese versículo que ha quedado como oculto, que el hombre, tanto el hombre como la mujer son imagen de Dios, quien representa esa esencia espiritual, ese amor hacia los demás, ese vivir por el bien de los demás. El fundador define al amor como dar y olvidar, uh-huh, ¿no? Y por eso habla mucho del amor verdadero. Ajá. Porque el amor verdadero, ajá, ¿por qué? Porque el amor ha sido a lo largo de la historia, o principalmente quizás en estos últimos tiempos, bastante distorsionado en cierto sentido, y se lo ha uh-huh reducido mucho. Sí, totalmente. A veces se lo ha acotado al amor sexual. Claro. Sí. Siendo que el amor, nosotros remitimos al amor principalmente a la escuela del amor que consideramos la familia, y si analizamos la familia hay 4 esferas del amor o del desarrollo del corazón, que es el amor, que es la piedad filial que llaman en Oriente, que es el amor que un hijo desarrolla hacia sus padres, uh-huh, el amor filial. Sí, el amor filial, claro. El amor fraternal, ese uh-huh niño cuando va creciendo y el corazoncito, decimos, cuando se va agrandando y se da cuenta que no es único en el universo, sino que hay otros seres con los cuales tiene que compartir cuando viene un hermanito. Sí. Bueno, tiene que desarrollar el corazón fraternal de uh-huh hermanos. Claro. Que después se va expandiendo con sus amigos. Claro, con los amigos, sí, sí. Y después entramos a la esfera, cuando llega a la etapa de la madurez, el amor conyugal. Claro. Que es el amor con el sexo opuesto, complementario, ajá, con la otra imagen de Dios, sí, para finalmente llegar al amor paternal, que de alguna manera uh-huh nos asemeja a Dios, porque Dios es Padre, como decíamos, Padre. Claro, nos hace como... Y madre, en el caso de la mujer. Identificarnos como creativos también, ¿no? Claro, entonces qué amplitud que tiene ese amor. ¿Por qué amor verdadero? A veces se confunde el amor con el enamoramiento. Enamoramiento, totalmente. Y a veces se confunde el amor con egoísmo, porque cuando yo pienso antes en mí que en la otra persona, en realidad es un amor egoísta. Sí. El amor, para que sea verdadero, primero tiene que pensar en el otro que en uno mismo, uh-huh, ¿no? Por eso se define también en relación al principio que rige el universo, que es el vivir por el bien de los demás. Uh-huh. El amor verdadero es dar y olvidar. Cuando yo doy y después reclamo, bueno, es como un amor, digamos, condicional, ¿no? Claro, condicionado. Que quizás ese amor especulativo podría ser. Claro, quizás ese amor se ve más en el amor que tiene un padre o una madre hacia su hijo, que es un amor incondicional. Claro, sí, ¿no? Sí. Es como que ya viene, no sé, es inherente. Es incondicional, es ¿no? Incondicional. Más allá de las excepciones, pero un papá, claro, y una mamá, uh-huh, pese a veces los sinsabores sí. que producen los hijos, pero el papá y la mamá siempre están como esa parábola que aparece en la Biblia, con un padre que recibe al hijo pródigo, pese que se fue, sí, abandonó a sus padres, pidió la herencia anticipada,
derrochó todos sus bienes y después y su papá lo estaba esperando. Claro, pero también eso tiene que ver con las influencias y con el medio y con todo lo que estamos viviendo ahora. Claro. Lógico, ¿no? Claro, claro. Fíjate, Mariel, si la familia, si el matrimonio, si la espiritualidad está, digamos, desconsiderada o ha perdido preeminencia en nuestra vida, bueno, de cuántas cosas importantes nos perdemos, de cuántas cosas importantes si nosotros pensamos en la educación de un hijo que viene a este mundo. Ese hijo tiene derecho a recibir la contención y el amor del papá y la mamá, pero si no lo recibe, claro, va a recibir otro tipo de influencias, ¿no? Si pensamos en el tema de la droga, si pensamos por ejemplo en el tema de la familia donde los abuelos y las abuelas muchas veces quedan abandonados a su suerte, precisamente porque ese amor que antes contenía al adulto mayor hoy se ha achicado cada vez más y tiene que ser quizás depositado en geriátricos, ¿no? Por distintas razones, sin entrar a juzgamientos, porque cada uno conoce las situaciones a las cuales se afronta en un contexto donde no alcanza un trabajo, que se tiene que tener dos trabajos, que no alcanza que uno trabaje, que tiene que trabajar los dos, ¿no? Sí, o sea, básicamente cuántas aristas, cuántas problemáticas hay, ¿no? Claro. Ahora, el tema fundamentalmente de paz, cómo se trabaja en uno mismo. Y es necesaria una preparación entonces, ¿verdad? Claro que sí, claro. Como que sí. tomar conocimiento, querer tener un impulso hacia eso, ¿no? Claro que sí. ¿O es algo natural de cada ser? Bueno, hay un imperativo que viene de los griegos, ¿no? Conócete a ti mismo, claro, ¿no? Pero esto tiene que ver más con el intelecto, ¿no? Nosotros somos intelecto, emoción y voluntad. Y en el caso de la esencia del ser humano, que es el desarrollo del amor, en ese primer mandato de la tradición espiritual que está presente también en el primer libro de la Biblia, aceptada tanto por judíos, cristianos como por musulmanes, las tradiciones abrámicas, habla de que cuando Dios crea al hombre y a la mujer, les da un mandato, les dice: creced, multiplicaos y dominad la creación. Y el mandato esencialmente, si bien se puede desglosar y se puede analizar, pero básicamente alude al desarrollo del corazón, al desarrollo del amor. Cuando nuestro padre nos dice, o cuando un papá le dice a su hijo: che, a ver si creces, no le está diciendo a ver si crece físicamente, le está diciendo a ver si crece y madura, a ver si madura, ¿no? A ver si crece, si crece en esencia, es en ese amor en este caso, en este primer desarrollo de esta esfera del amor, en el amor hacia los mayores, hacia los padres, hacia los educadores, hacia los maestros. Entonces, después en ese crecimiento, en el amor hacia los demás, hacia los hermanos, hacia los amigos. Entonces la esencia de este desarrollo, porque la alegría, ¿de dónde viene? La felicidad, que es esa búsqueda innata que todos tenemos, de sentirnos bien, de estar bien, viene de brindarnos hacia los demás. Sí. Es decir, cuando uno busca que el otro viva para mí mismo, en realidad eso no genera satisfacción, ¿no? A veces ese sentimiento es un sentimiento de posesión que no tiene nada que ver con el amor. Sí, el amor es una energía que se potencia. Siempre pongo, o en el caso de poner un ejemplo, a la Madre Teresa. La Madre Teresa vivía para los demás, se desvivía por los demás, y eso se
manifestaba en el brillo que ella tenía, ¿no? Ella tenía mucho brillo. Mucho brillo, sí, mucha capacidad aparte de generar, de atracción, ¿no es cierto? Claro. Ese darse a los demás, ese vivir por el bien de los demás, obviamente... De que le fluyera la prosperidad para poder seguir dando. Claro. Eso genera energía. Ese principio de vivir por el bien de los demás genera energía. Uh-huh. Entonces eso produce la satisfacción, produce el bienestar y produce la paz. Ese uh-huh. anhelo que todos sentimos en nuestro interior, que es un imperativo también de estos tiempos, es un imperativo universal. Uh-huh. La paz precisamente tiene que ver con esta esperanza de todas las eras, que es un mundo de convivencia, uh-huh. un mundo donde podamos entendernos los unos a los otros más allá de la diferencia de raza, de cultura, de nacionalidad y de religiones. ¿Y hay un intercambio con otros países? ¿Hay embajadores en otros países? ¿Cómo es esto? Sí. ¿Hay convenciones, reuniones? Bueno, sí hay reuniones. Justamente aquí traje un programa, claro. Una asamblea que se hizo en febrero. En los últimos años la UPF viene organizando 2 encuentros mundiales, básicamente a principio de año, y en la fecha del ascenso al plano espiritual del fundador, que es en agosto-septiembre, que va cambiando de acuerdo al calendario lunar. Uh-huh. Este año cae en septiembre. Así que bueno, en febrero se hizo una asamblea mundial de la UPF, que donde sucedieron variadas, dentro del programa hubo variados subprogramas, entre los cuales hubo una asamblea global de parlamentarios para la paz, que es una iniciativa nueva. Uh-huh. El año pasado se lanzó, en febrero del año pasado se lanzó la iniciativa Parlamentarios para la Paz, que busca reunir y comprometer a los parlamentarios que son elegidos por el pueblo para que se comprometan, para que trasciendan los particularismos y se pongan a trabajar en conjunto en los problemas que actualmente tienen, que son comunes a toda la humanidad. Sí. Dígase corrupción, dígase droga, dígase pobreza, uh-huh. dígase hambre, dígase conflicto, dígase guerra, uh-huh. Trascendiendo los particularismos, los partidos. Esto se traduciría en otros términos en políticas de estados, es decir, qué dificultades hoy para sentar en una misma mesa, en la búsqueda del bien común, que es el propósito de la política, a políticos o dirigentes o legisladores que sean de distintos partidos. Uh-huh. Mientras eso no se logre, ¿cómo se van a solucionar estos grandes problemas que afectan a las sociedades y a todos los pueblos? Porque no es que la corrupción sea un problema que tenemos en Argentina, es un problema mundial. Lógico. Cuando nosotros estábamos en Corea, justamente uno dice, bueno, en Oriente tienen otros valores, hay más espiritualidad. Sí, de hecho, lo hay, pero también hay corrupción. Precisamente la presidenta de Corea fue destituida, acusada por tema de corrupción. Sí. ¿No? Sí. Uh-huh. Obviamente no son la escala de corrupción que quizás vemos en países de Sudamérica. Claro. Uh-huh. Pero digo, los problemas que estamos mencionando, de la corrupción, de los conflictos, de la gobernabilidad, de la pobreza, del hambre, de la droga, del narcotráfico, son problemas comunes, y a menos que los políticos o los dirigentes de distintos partidos se puedan sentar y dialogar y buscar soluciones para el bien común, para el bienestar de su pueblo, bueno, es difícil lograr incluso la convivencia tal cual está planteada hoy, tantos problemas que tenemos. Entonces se hizo una asamblea global de parlamentarios para la paz. No tengo la cifra exacta, pero deben haber participado más de 300 parlamentarios de distintas partes del mundo, entre ellos había 5 de Argentina. Uh-huh. El año pasado se presentó esta iniciativa a nivel regional, en Sudamérica se presentó en Asunción del Paraguay del 10 al 12 de octubre, y este año se está presentando la iniciativa Parlamentarios para la Paz en cada país.
También se entregó el premio Sunjak de la Paz, que busca a reconocer a líderes o a referentes del ámbito de los derechos humanos, en el ámbito de la resolución de los conflictos y en el ámbito del cuidado del medio ambiente, a personalidades que han hecho un aporte fundamental para la paz para las futuras generaciones. En la primera edición hace 2 años, en el 2015, fue para un presidente de una isla país del Pacífico, de Kiribati, es una pequeño país isla, porque literalmente fue un presidente que concientizó al mundo, a la Asamblea de las Naciones Unidas, cuando tuvo la ocasión de brindar un discurso, de que su país, su isla-nación, se iba a hundir literalmente. Su país, su isla-nación se iba a hundir si no mediaba un cambio. Es que hay probabilidades, claro, sí las hay. Desde el punto de vista ecológico hay incluso, bueno, estamos informados acerca de eso, de que hay islas que corren riesgo. Tal cual, bueno, él es increíble, había un documental que se hizo a propósito de eso, donde mostraba lo dramático que esto resulta, es decir, que estaba preparando a su población para emigrar eventualmente hacia otro país y preparándolos para integrarse a la cultura de otro país o incluso laboralmente, porque esto podía suceder. Y también se distinguió a un científico hindú por el aporte que hizo para aportar soluciones al problema del hambre en un desarrollo que hizo de la acuicultura, ¿no? El fundador ha sostenido y por eso ha desarrollado emprendimientos en las riquezas que hay en el fondo del mar, que puede brindar alimentación a masas increíbles de gente que no tiene que comer, que no tiene que alimentarse, ¿no? Y en febrero se hizo la entrega de la segunda edición del premio Sunjak de la Paz. En esta ocasión, sí, eso lo vi en el video. Se distinguió. Ahora justamente las Naciones Unidas este año puso como lema para el Día Internacional de la Paz el tema de los refugiados. Y se distinguió a 2 personalidades que están haciendo un trabajo increíble en ese tema. Uno es una educadora afgana, que fue expulsada o que debió dejar su hogar por el problema del conflicto que asoló a su país. Tomamos cuenta de real dimensión del tema de los refugiados en lo que decía la ONU cuando se cumplían 100 años en la cuenta regresiva hacia el Día Internacional de la Paz, que es el próximo 21 de septiembre, que nos recordaba que 65.500.000 personas son refugiados. Actualmente hay 65,5 millones de personas que son refugiados. Entonces, esta mujer, una afgana, Sakena Yacobi, ella desarrolló un programa educativo en estos campos de refugiados, porque uno ve o ha visto por televisión, son temas que no están muy puestos en los medios de comunicación, porque obviamente son cosas que se esconden, como se esconden las muertes de la inmensa cantidad de personas que escapan de zonas de conflicto, llámese Siria, Medio Oriente, y que se mueren en el Mediterráneo, que ha pasado casi a ser como un gran cementerio, y que el Papa argentino permanentemente llama a la conciencia, sobre todo de la Europa, que en otro tiempo fue cuna de civilizaciones y que hoy impide el ingreso de los refugiados. Esta mujer ha hecho un trabajo increíble. Recomiendo que puedan buscar en internet o en YouTube un documental donde la presentan a ella, de todo el trabajo que hizo educativo en esos campos de refugiados. Vuelvo a decir que en donde hay viviendo más de 65 millones de personas, es decir, más casi una Argentina y media que vive refugiado fuera de su hogar. Y el otro premiado fue un médico italiano,
esto tampoco lo muestran los medios. Impresionante todas la las obra, consecuencias, todas las consecuencias, principalmente para los más desvalidos, que son los niños, que son los que más sufren las consecuencias de la guerra. Cirujano cardíaco, ¿no? Exactamente. Gino Strada, que es un médico italiano que creó un programa y también promovió la instalación de hospitales en distintos países, en países en conflicto, y brinda salud principalmente para aquellos que sufren las consecuencias de los conflictos o de las guerras, principalmente a niños, brindando salud de buena calidad y gratuita para estas personas que no tienen medios, obviamente. Es decir, una persona que tuvo que dejar su pueblo, su hogar, incluso su familia, ¿quién va a cuidarlos? ¿Quién va a brindarles salud? Y es increíble el trabajo que hizo este médico italiano, Gino Strada. El otro día nos comentabas acerca de todos los temas, ¿no?, que habría que ir como charlando acerca de esto. ¿Cuáles serían? Porque me llamó mucho la atención cuando hablábamos de eso. Que me nombrabas una serie de ítems o temas relacionados a la paz. Sí, por ejemplo, ¿no? La paz en realidad, Mariela, a veces se toma la paz como algo teórico, pero se puede asociar a temas actuales. Claro, por eso. Se puede asociar a temas actuales. Porque la paz no es algo abstracto y que tengamos que hacer cursos y talleres, que de hecho se pueden hacer. No, pero yo lo que siempre digo es que no hay, en realidad es como que no sabemos lo que es realmente la paz. Claro. Porque se conoce, cuando decimos la palabra paz, es como que la misma palabra nos diera paz, ¿no? Nos apaciguara. Pero ¿qué es realmente puesta en acción? Claro. O vivida, ¿no? Bueno, o cómo la llevamos a la práctica. Podríamos, Mariel, comenzar a hablar de la paz desde su concepción, porque si nosotros analizamos nuevamente, nos vamos a las tradiciones espirituales, el saludo que identifica las tradiciones espirituales tiene que ver con la paz. Shalom, para la tradición judía, sí. Shalom quiere decir paz. Sí. ¿No? Y es un saludo en la tradición judía. Shalom. Y shalom quiere decir completud, es decir, no quiere decir solamente paz, sino quiere decir, alude shalom a algo pleno, algo completo. Esto indica que la paz es algo que se construye con otro, claro, ¿no? Que no alcanza a tener paz, exactamente, sí. ¿No? El saludo de los musulmanes, Islam quiere decir el paz también, es salam aleikum, que también tiene que ver con paz. Y el saludo de la tradición cristiana, el saludo que enseñó Jesús, la paz sea contigo. ¿No? Entonces la paz es algo que está en el sentir más profundo del corazón de las personas y de las enseñanzas espirituales de las personas, ¿no? Entonces, bueno, en realidad es algo que han perseguido las religiones. Sí, claro. Entonces, lo primero que podríamos decir es... Por lo menos lo que transmitieron los maestros, ¿no? Claro. Los guías. En realidad el camino de las religiones, o el propósito de las religiones, es alcanzar la paz. Alcanzar la paz en principio nosotros mismos, y alcanzar la paz siempre es el acuerdo de al menos dos partes. Si hablamos de nosotros mismos, es ponernos de acuerdo con nosotros mismos, porque a veces nosotros estamos en desacuerdo. Totalmente, claro. Es decir, nosotros pensamos una cosa, a veces decimos otra cosa, sí, y actuamos de otro modo. Sí. ¿Cómo podemos tener paz en nosotros si nosotros decimos una cosa, estamos pensando otra cosa y obramos de otra manera? Sí. ¿No? Entonces, o lo que decía San Pablo lo expresaba de esta manera: ¿por qué no puedo hacer el bien que quiero
y hago el mal que no quiero. Ajá. Es decir, esta contradicción nosotros la tenemos adentro de nosotros. Claro. No es que yo diga, bueno, voy a hacer esta obra de bien. No es que yo digo, bueno, yo me voy a poner a estudiar. No es que yo digo, bueno, a partir de ahora voy a ser bueno. Ujú. Es Claro. algo que yo tengo que, hay como un ejercicio, Sí, hay un que tener ejercicio. como una disciplina, hay que hacer un esfuerzo. Yo no soy un estudiante o un erudito o aprendo sobre una determinada materia de un día para otro. No, Yo no claro. soy bueno de un día para otro. Claro, sí, No, no. Yo no puedo tener paz, es decir, si vivo o vengo de una historia de Claro. conflicto, no puedo pretender de un día para otro tener paz. Claro, Es decir, sí, es sí. un proceso, es un un proceso, aprendizaje. Es un aprendizaje. ¿No? Es Como ir un superando. entrenamiento interior. Exactamente, Ujú. superando esta contradicción interna. Es Ujú. superando esta contradicción interna. ¿Por qué no puedo hacer el bien que quiero y hago el mal que no quiero? Lo dice San Pablo, Sí, que no es que sea alguien, si bien él en un principio perseguía a los cristianos y los mataba y después tiene esa gran experiencia espiritual que lo transforma en el gran difusor del cristianismo, pero él cuando estaba en ese camino espiritual, en la búsqueda de esa paz, él sentía en su interior esa contradicción. Y esa contradicción es propia de cada ser humano. Claro, sí. No es de San Pablo, No, es de qué cada uno de lógico, nosotros. sí. Entonces, nosotros hablamos, empezamos hablando de la Federación para la Paz Universal. Universal quiere decir mundo espiritual y mundo físico. Universal hace alusión no solamente a la paz mundial. O sea, lo concreto, al mundo. Tiene que ver, nosotros somos cuerpo y espíritu. Ujú. Entonces, cuando nosotros hablamos de universal, quiere decir paz en la tierra y paz en el plano espiritual. Lo que decían los religiosos, el reino de los cielos. Sí, entiendo. El reino de los cielos, en la tierra y en el cielo. Y en el cielo. Eso de alguna manera alude ese término de universal. Pero nosotros tenemos que empezar la paz en nosotros mismos. Claro. Paz con los demás, paz con la creación, para llegar a esa paz universal. Es decir, hay tres puentes que tenemos que reconstruir para alcanzar esa paz. Primero, la paz con el Creador, que hace que nosotros podamos superar esta contradicción. Claro, esa como coligación, ese religar del cual hablan las tradiciones espirituales. Sí. Una vez que logramos reconstruir ese puente, que no es que lo reconstruimos y después vamos al segundo paso, es algo que tiene que ir en paralelo. Uh-huh. Bueno, primero voy a obtener paz en mí mismo, me voy a un convento, me recluyo, claro, que de hecho se hizo a lo largo de la historia. Sí, pero tampoco es un proceso. Es un proceso, sí. No, bueno, voy a esperar que tenga paz en mí mismo, después me relaciono con los demás. No, es decir, tengo que tener paz o reconstruir el puente con los demás, tener paz con los demás. En la familia, que es el primer mundo, que es la primera sociedad, hay conflicto. Sí, hay diferencias. Yo tengo diferencia con mi hermano piensa distinto, opinamos distinto, tenemos distintos pensamientos, incluso creencias. Él es ateo, yo creo. Claro. A él le gusta, él es comerciante y yo estoy más en un camino espiritual. ¿Y cómo es la perspectiva? ¿Cómo se ve esto desde el punto de vista espiritual, el trabajo? ¿Cómo es que el planeta o esa universalidad en cuanto a la paz se puede alcanzar? Bueno, es la esperanza de todas las eras. Es la esperanza. Es la esperanza de todas las eras. Hay que trabajar, ¿no? Y estábamos diciendo, María, si es difícil alcanzar la paz en nosotros mismos. Claro, sí. Y bueno, la paz en una familia, decimos que cada persona es un mundo, ¿no? Sí. Por lo cual nosotros tenemos también muchos conflictos. Sí. Pero sí, hay esperanza, es la esperanza que tienen muchas organizaciones. La ONU surgió con el noble propósito de la paz, aun cuando la paz brilla por su ausencia, pero la paz sigue siendo la esperanza, sigue siendo nuestro anhelo personal, y las distintas organizaciones que surgieron con esa esperanza. Porque si no, bueno, estaríamos viviendo en un ambiente de desesperanza, y lo que tenemos que recuperar también es
esa esperanza que la paz es posible, Claro. que la convivencia es posible. El amor, el derivado del amor, que es posible, directamente, claro. que aparte no tenemos otra alternativa. No es que, es decir, lo que nos ha dado la conciencia de esta globalidad es la conciencia que todos estamos en un mismo barco. No es que nosotros nos salvamos y los otros se hunden, los otros se están hundiendo. Si el planeta se destruye, no es que se destruye del otro lado del planeta y nosotros nos salvamos. Claro, sí. Si del otro lado del planeta se está destruyendo, tarde o temprano nos vamos a ir destruyendo nosotros mismos. ¿no? Sí. Y esto es así en ecología. Todo se interconecta, es decir, si algo se contamina, si un río se contamina, el río va al mar. Sí, claro, sí. El mar se conecta. Se conecta. ¿no? Si hay un virus en Japón, ese virus puede viajar a través del aire o puede viajar a través de una persona. ¿no? ¿Cómo fueron los inicios? ¿O lo dejamos para otra oportunidad, para desarrollar mejor el tema? Los inicios de la... ¿Cómo se fundó? Bueno, tendríamos que remitirnos al fundador. El fundador de la UPF es Sun Myung Moon. Él nació en 1920. Actualmente lidera la organización su esposa, Hak Ja Han. Es muy particular porque es una mujer la que está liderando precisamente en la era de la mujer. Claro. Cuando llegaba el tercer milenio se hablaba... Bueno, acá está, ¿no? El libro de la biografía. Se hablaba de la era de la mujer. El ciudadano global que ama la paz. Exactamente. La mujer tiene un rol fundamental, central en esta esperanza de todas las eras que es la paz. Porque la mujer tiene la mujer tiene la característica de ser, como dice la fundadora, la esposa del Reverendo Moon, que actualmente lidera la organización. Las mujeres son como los océanos que abrazan los continentes. Tienen esa sensibilidad, ese corazón, ese amor de poder abrazar sin a veces entrar tanto en disquisiciones racionales o de pensamientos o elucubraciones que hacen los varones. Las mujeres tienen esa capacidad, esa sensibilidad de lograr quizás una empatía mayor en un problema quizás que tiene un hijo, ¿no? Claro, sí. La mujer siempre de alguna manera no es que le contemple las cosas al hijo, pero tiene una manera de quizás de contenerlo, de abrazarlo. Obviamente si le tiene que marcar los errores o le tiene que decir las cosas en las cuales está fallando, cometió un error o se equivocó, lo va a poder decir también. Pero la mujer tiene mucha responsabilidad en este tiempo, en este anhelo de la construcción de la paz, y de hecho en las distintas reuniones que uno hace siempre son mayoría las mujeres. Siempre son mayoría las mujeres. Cierto, en las más diversas reuniones, conferencias, foros, actividades, uno va a ver que siempre la mujer es mayoría, a veces por amplia mayoría. Sí. Entonces, bueno, obviamente pero las mujeres... sí, hay hombres. Yo la verdad que en las reuniones en las que estuve ha habido, no en la mayoría. Los hay, cuando nosotros hablamos... Y hay muy comprometidos, o sea, el hombre que realmente asume esto se compromete muchísimo. Tal cual. Obviamente es la mujer junto al hombre, porque también han surgido a propósito de esto como grupos que han querido emular a los errores que ha cometido el hombre a lo largo de la historia del liderazgo. Es la mujer junto al hombre o el hombre junto a la mujer. Es un liderazgo el que promueve también la UPF. En la misión fundacional de la UPF dice que el propósito, la misión de la UPF es renovar el nivel de liderazgo y promover una organización internacional como unas Naciones Unidas tipo Abel, cuyos esfuerzos sean ofrecidos al cielo. Así lo expresa en el discurso inaugural
el fundador en ese discurso fundacional de 2005. Bueno, esto requiere una explicación bastante amplia, sí, claro. Pero lo que quiere decir es que hemos tenido un liderazgo que ha estado centrado más, y lo vemos actualmente, en perseguir el poder y mantenerse en el poder, olvidándose del bien común, en el bien común. Entonces, en el nivel de liderazgo que se promueve es recuperar ese bien común, en la política, en cualquier nivel de liderazgo, en todas las áreas, es decir, que no esté antes el interés particular de llegar al poder o de mantenerse en el poder, y olvidarse del propósito central, que es el bien común. Claro. Es decir, si nosotros pensamos en los San Martín, en los Belgrano, en los héroes, en los patriotas, lejos estamos de pensar en personas que han pensado antes en sí mismos. En realidad han sacrificado toda su vida. Es que claro, si cada uno pensara en el otro, habría paz. Tal cual. Si porque uno está contemplado, es decir, en el vivir por el otro uno está contemplado. Cuando uno vive solamente para sí mismo, es como que se está aislando. Entonces, obviamente, esto conspira contra la paz, porque en definitiva vivimos después en sociedades donde cada uno persigue sus propios intereses, y cada uno persigue sus propios intereses. Es una sociedad de lucha interminable. Claro, Lo mismo si lo trasladamos al nivel de tribus y de países o de naciones. Esto es lo que ha pasado de última en el contexto o el concierto de las naciones, donde si cada país en definitiva busca sus propios intereses, ¿cómo va a haber convivencia? O sea, ¿cómo no se va a ver, digamos, las situaciones del otro, lo que al otro le pasa, contemplar eso, que es un poco también tiene que ver con la comprensión, con, no sé, tener esa conciencia de tener en cuenta las situaciones de los demás, ¿no? Claro. O por lo que puede estar pasando la otra persona. ¿Qué es esto? Este es el programa justamente de que estábamos comentando al principio, de una asamblea de la UPF. ¿Qué fue esta asamblea? Sí. ¿En esta participaste? Sí, participé, se hizo del 1 al 5 de febrero en Corea. Y bueno, participaron más de 500 invitados de distintos países. Ahí fue. ¡Qué maravilla! Como decíamos hoy, tuvo como lema paz, seguridad y desarrollo humano. Entonces fue la primera asamblea global de parlamentarios para la paz que estábamos mencionando hoy. Fue la segunda entrega de Premio Sunjak de la Paz, donde se distinguió a esta eminencia, donde también se reflotó una iniciativa que es del larga data, que es la asociación de científicos, la unidad de científicos para la paz mundial. Y bueno, sucedieron en realidad muchas cosas dentro de esa asamblea, y bueno, este es el programa del desarrollo de esa cumbre, donde, como podrá ver, las distintas personalidades que participaron. También se hizo una sesión especial en la Asamblea Nacional de Corea, con parlamentarios de los distintos países que hicieron, digamos, que tomaron la palabra, y también se hizo el lanzamiento 2017 de la Peace Road, que es otra iniciativa de la organización a nivel mundial, que es conectar el mundo a través de la paz. Esa sola iniciativa requiere una explicación bastante más amplia, pero tiene que ver, está conectado con todo lo que estábamos hablando. Conectar el mundo a través de la paz. El lema de la iniciativa de la Ruta de la Paz o Peace Road es conectando el mundo a través de la paz. En pocas palabras, el Imperio Romano tenía un lema que era que todos los caminos conducen a Roma. En la época china, del dominio chino, estaba el camino de la seda, ¿no? La conexión a través de un camino que conectaba a los distintos países, a las distintas regiones en aquel entonces, para la venta de la seda. Claro. Entonces, en términos, digamos, del plano físico,
si cada camino ha significado de alguna manera un acercamiento, no solamente ha servido para trasladar mercaderías, sino ha servido para transportar personas, y esto ha significado transporte de cultura. Claro, interculturación, claro, sí. Entonces, esto ha ayudado al acercamiento, al entendimiento de pueblos y culturas. Yo siempre pongo ejemplo, vengo de Paraná, y en el 1969 se inauguró el túnel subfluvial, que por primera vez conecta Entre Ríos, que está Entre Ríos, de un lado está el Paraná y del otro lado está el Uruguay. Está prácticamente aislado, por lo cual en un estudio que había hecho en la tesis de grado, Paraná, pese tantos años, pese a tener más de 200 años, tenía como ciertas características de pueblo. Sí. Por su característica de aislamiento. ¿De Entre Ríos? Soy de Entre Ríos, sí. De un pueblo pequeño de Entre Ríos que se llama Aldea Santa María. Entonces, ese túnel subfluvial que conectó a Santa Fe con Paraná significó un cambio enorme. Bueno, el fundador viene promoviendo hace muchos años una iniciativa de unir el estrecho de Bering con un puente túnel. El estrecho de Bering une a Alaska con Siberia. Esto significa dos continentes, dos cosmovisiones. Significa Rusia y Estados Unidos, que han estado enfrentados por cuestiones políticas, económicas, ideológicas y militares. Bueno, la Peace Road tiene un encadenamiento de todo lo que estuvimos hablando, pero en definitiva lo dice muy bien uno de sus lemas, que es conectar el mundo a través de la paz. Y nosotros se ha querido unir al mundo a través del comercio, se ha querido unir al mundo a través de la ideología, se ha querido unir el mundo a través de las armas, ¿no? No está de acuerdo conmigo, bueno, lo domino, lo controlo, lo invado, hago la guerra, pero eso no ha significado que ese pueblo o ese país que ha hecho la guerra sea entendido. Claro. Más bien ha aumentado los conflictos, porque la forma de lograr conectarnos en la familia, con el otro, en nosotros mismos, es a través de la paz. Sí. Del amor, para simplificarlo mucho. Del amor, porque la paz deriva del amor. El primer puente que nosotros tenemos que construir es el amor. Bueno, acá nos han mandado un mensaje que dice: este día ha sido maravilloso, pero el mañana será mucho más. Qué lindo. Lindo, ¿eh? Y eso deja la esperanza. Totalmente, es lo que estábamos hablando. Bueno, esto también, qué hermoso. La paz como cuidado de la creación. ¿Qué es? Es un proyecto de... Ese es una antología. Es una antología que reúne los poemas premiados y seleccionados. Poemas. De un concurso. El año pasado fue el 8º concurso poético internacional que organizamos, UPF Argentina. Concurso poético internacional, ¿así? Exactamente. El lema cada año tuvo un lema distinto. El año pasado fue la paz como cuidado de la creación, en este también tema que entró en la agenda, que es el cuidado de la creación. El Papa el año pasado sacó la encíclica Laudato Si. El año pasado no, perdón, el 2015. O sea que acá hay poemas. Están los poemas premiados de distintos países. Hay premiados de distintos países. Hay un primer premio. Nosotros hemos tomado la modalidad de hacer... entendemos que la paz es compartir más que competir, por lo cual el primer premio siempre lo entregamos compartidos. Es decir, el primer premio son dos premiados. Para dar el mensaje de que la paz es algo que se construye con el otro. Con el otro, claro. Si yo premio a uno solo, estoy dando un mensaje como de competencia. Sí, totalmente. Y claro, no hemos querido dar en este concurso la idea de por eso siempre son dos premios. El primer premio es compartido. Hasta ha habido en ocasiones que han sido 3 el primer premio. Después obviamente hay reconocimientos, qué menciones de honor, menciones especiales, y después hay poemas seleccionados por el jurado, por el tema de la paz general, más allá del título,
y por la cuestión obviamente netamente poética. Claro. Y también incluye un mini concurso de dibujo y pintura que ilustran la tapa, el primer... La tapa es bellísima. Octavo concurso poético internacional UPF Argentina, poemas premiados y seleccionados, obras seleccionadas. Bellísimo, ¿eh? Y acá están todos los poemas. Hermoso. Sí, los puede compartir Mariel en por alguna supuesto, ocasión en sus programas. sí. La verdad que son poemas muy muy lindos, y en este caso los premiados son relacionados con el medio ambiente. Ajá. ¿Y esto es todos los años? Este año nos vamos a tomar un año sabático, precisamente porque venimos muy atrasados con las actividades, por lo cual se nos ha atrasado mucho las actividades. Nosotros lanzábamos el concurso siempre en junio, ya lo teníamos lanzado. Este año se nos pasó el año por encima, por lo cual en las conversaciones que tuvimos con el jurado y con algunas personas que nos han ayudado, estamos conveniendo que este año vamos a hacer lo van a hacer como un intermedio. Exactamente. Bueno, hay sugerencias de hacerlo cada 2 años, por lo menos este año no, porque claro. Sinceramente nos han sobrepasado las actividades del año y han surgido nuevas actividades, pero es una iniciativa que nos ha dado enormes satisfacciones. El año pasado la premiación fue en la Biblioteca Nacional. Uh-huh. Bueno, ahora se me ha abierto como una especie de posibilidad de poder asistir a la sede, así que bueno, en lo que pueda servir en forma presencial, ¿no? Y de abrir este espacio que está para compartir, por supuesto, ¿Cómo no? Lo que todo, y bueno, y esto que me han dejado por ejemplo, como las reuniones de los embajadores para la paz. Sí, el próximo ciclo es el 20 de julio. El ciclo de embajadores, vamos a tener una charla interesante sobre las emociones. Ajá. Va a estar dando la profesora Cecilia Amarante, una embajadora para la paz. Sí. Es un ciclo que brinda un espacio a los embajadores para la paz para que puedan brindar una charla, conformar un panel o hablar desde su especialidad o de su práctica o trabajo que están haciendo por la paz. Ajá. Así que cada mes estamos brindando ese espacio. El mes pasado fue una charla muy interesante sobre la dignidad. Sí. También lo compartí. Sí, muy interesante. Bueno, la verdad que esto es, así que bueno, veremos cuál es el espacio acorde o el día, pero bueno, esto lo tienen a disposición aquí en la radio. Bueno. Para compartirlo también donde sea necesario. Y bueno, eso es lo que desde acá podemos colaborar o aportar. Y después aprender, ¿no? Aprender mucho más, recuperar un poco de tiempo perdido, porque realmente por razones de trabajo y ocupaciones es que no pude estar tan presente, pero bueno, recuerdo el momento en el que en alguna oportunidad, bueno, estuve dando unas charlitas, unas conferencias también, así que fue realmente algo que derivó a otra cosa que para mí fue muy importante, que fue el curso de mediación comunitaria, que me llevó a eso, a conocer personas y hacer todo ese aprendizaje que fue bastante intenso y profundo, ¿no? En cuanto a... Y eso derivó de estar ahí, ¿no? Claro. De compartir con ustedes después también las reuniones, comparten así las cenas que son tan cordiales. Sí, nosotros en años anteriores hemos hecho cenas solidarias, pero una cena que es infaltable cada año es la cena de cierre. Ajá. Donde hacemos, siempre tenemos como lema compartir, reconocer y celebrar. Compartir, de alguna manera recordar algunas
vivencias del año. Siempre hacemos una reseña, un video reseña del año y recordamos de alguna manera lo que hemos vivenciado durante el año. También hacemos reconocimientos a algunos embajadores que se han destacado durante el año. Y también celebramos porque, como decíamos hoy, la UPF fue fundada en Argentina el 11 de diciembre y siempre, bueno, la cena cierre se hace de diciembre, así que compartimos una torta de celebración de cumpleaños de la UPF. El 11 de diciembre, en diciembre. El 11 de diciembre, así que este año estamos cumpliendo, si no saco malas cuentas, 12 años. Claro. Así que en diciembre estaremos haciendo la cena de cierre, compartir, reconocer y celebrar. Así que está invitada desde ya. Sí, claro, bueno, entonces ya veremos, ¿no? Cuando ¿Cómo no? ¿Podría ser en este horario? Sí. O sea, por ejemplo, de 20 a 21, los miércoles. Puede ser. Sí, o sea, puede venir con... Nos encantaría que siempre, o sea, su presencia, ¿no? Bueno. En lo posible, pero también personalidades que vengan o que se quieran también, ¿no? O que usted las derive o tengan algo que comunicar. ¿Cómo no? El espacio, estaría como dedicado a eso. Bueno, muy agradecido, Mariel. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por esta propuesta. La vamos a compartir con el Consejo, el grupo de embajadores para la paz más cercano, y desde ya muy agradecido, así que estaremos aquí. Sí, para que estén, para que vengan. Y para seguir conversando sobre la paz y haciendo sinergia, porque la paz es una construcción colectiva en la cual todos tenemos que estar comprometidos. Y los medios obviamente tienen un rol hoy fundamental, porque hoy pasa muchas cosas por los medios, por las redes, por internet, Sí, yo creo que es algo que es como que siento que tengo que recuperar todo esto que no me permitió como cumplir, ¿no? con este compromiso que tengo, ¿no? Que me habían dado. Claro. De embajadora. Bueno, nunca es tarde. Por eso, entonces esa sería primero de ir y estar, ¿no? Y sobre todo eso. Y ser útil para lo que pueda servir. En aquella oportunidad, mientras estuve, sé que había comisiones, ¿no? Se organizaban comisiones y yo siempre, digamos, me ofrecí para la comisión de difusión, ¿no? O sea, para todo lo que fuera difusión o eso, porque es como lo que ya llevo como innato. Claro. Así que, pero también, para lo que sirva. La difusión es muy importante. La difusión es muy importante. Por de pronto, hay alguna serie de actividades en camino y hay varias actividades que estamos programando para este segundo semestre, porque es increíble. Decíamos que el año nos pasó por encima y justamente ya entramos en la cuenta regresiva al entrar en el segundo semestre del año, donde tenemos el Día Internacional de la Paz, tenemos el Día Internacional de la Amistad, tenemos el Día Internacional del Adulto Mayor en octubre y tenemos el Día Internacional del Voluntariado en diciembre, y tenemos la cena de cierre, tenemos el APIRRO, tenemos el lanzamiento del Parlamentarios para la Paz, tenemos el ciclo de embajadores, tenemos el ciclo unificacionismo, tenemos varias actividades. Tengo que ir a todos lados, así que voy a tener que hacerme tiempo para todo, porque voy a ir. Estuvo con nosotros entonces el licenciado Miguel Warner, representante, ¿no?, de la UPF en Argentina. Muchísimas gracias, Miguel, por tu presencia, y espero conocer a tu familia también y todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y continuamos en un momentito seguimos con este programa. Espacio Abierto Diamante, donde hemos contado con la presencia del licenciado Miguel Warner,
representante en Argentina de la UPF, que sería la Federación Internacional, ¿así no? Federación para la Paz Universal. Federación para la Paz Universal, ahí está. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Continuamos en vivo. Radio TV FM Diamante. Estación de frecuencia modulada estereofónica. Transmitiendo desde la capital de la República Argentina. Radio TV FM Diamante. La Radio TV que expande la luz hacia todas las direcciones.